Hoy conversaré con el profesor historiador Héctor Acosta. El tema, muy actual sin duda, las noticias falsas. Hoy lo llamamos el fake news. Héctor, ¿es algo nuevo el fake news, las noticias falsas? Porque pareciera que está de moda. Y te lo pregunto a ti, porque tú estás súper activo en las redes sociales, en los chats, en los WhatsApp, que de eso también vamos a hablar. Claro. En primer lugar, María Eugenia, gracias por la invitación a tu programa, muy bien visto. En relación a la pregunta que me haces, en las noticias falsas, María Eugenia, siempre ha habido información, circulación de noticias falsas, siempre y cuando estas noticias tengan alguna intención, porque la mentira ha existido mientras haya existido la verdad. ¿Los fake news tienen un sentido ideológico? Es decir, causar o modificar un patrón de información con un objetivo netamente ideológico. En países en los cuales la política puede ser un elemento de atención, sí. Recuerda, María Eugenia, que de repente vemos la aldea como nuestro vecindario, como si fuera el vecindario global, mundial. Una vez que uno pasa, basta pasar nuestras fronteras para darnos cuenta que la política, para un colombiano, para un mexicano, para un estadounidense, para un europeo en general, no tiene la importancia que tiene en nuestro país. En nuestro país la lucha por el poder pues, hace que la noticia falsa ocupe un lugar preponderante. Yo no diría que por la noticia falsa en sí misma. Yo diría por lo que rodea las circunstancias de la Venezuela actual. La situación política, la situación país. La situación país, pero especialmente, dado que estamos hablando de información falsa, es el sistema de información convencional que hoy no existe. O sea, no hay la prensa escrita libre como en los países con regímenes liberales o democráticos, sino que la restricción en cuanto a medios, la censura, la autocensura, obliga a utilizar instrumentos que afortunadamente por el desarrollo tecnológico están allí. El Facebook, el Instagram, el WhatsApp, que se convierte, a falta de una prensa libre, de una televisión libre, de medios de comunicación libre, se convierten en instrumentos para que la colectividad pueda expresarse. Quien te escucha pudiera decir, pero tú estás diciendo lo que tú quieres decir en este programa, por ejemplo. Sí, pero porque este programa es, debo reconocerte, y Vale TV, y le agradezco otra vez la invitación, los pocos espacios que uno debe conservar, es que se deben conservar. Pero tú lo comparas, María Eugenia, con la cantidad de programas de opinión que hoy existe a los que existían años atrás, y te das cuenta que son muy pocos. Nosotros tratamos de que la gente tenga ópticas diferentes, pero sobre todo que tenga herramientas para comprender el presente. Por eso tratamos de invitar historiadores, científicos, investigadores, porque solamente con herramientas de información apropiadas la gente puede pues tener sus propios análisis o hacer sus propios análisis de la realidad. Sí, ahora te digo lo siguiente. Fíjate que mencionaba que fuera de nuestra frontera hay poco grado de uso de la política. Hay poco interés en la política como en el caso de Venezuela. Quizás lo que no hay es, como en Venezuela, la política nos absorbe el 95% de nuestro tiempo. Sí, pero en relación a lo que tú me preguntabas hace un momento, esa política no está ligada a un proceso de politización. Hay interés por la política en atención a el poder, los servicios públicos no funcionan. Entonces la persona ha llegado a un grado de comprensión, de asociar los cortes de luz, los apagones, no por un problema de la naturaleza, pues no ocurre en todos los países, sino lo asocia con la administración central. Entonces dice, tiene que ver con el gobierno central, para poder acabar con los apagones hay que cambiar el gobierno central. Ese es un grado de politización
Es decir, la persona, porque no es fácil, María Eugenia, parece mentira. Durante mucho tiempo, o la persona, por razones ideológicas, puede verse tentada a pensar que efectivamente fue una iguana, o sea, fue un ataque cibernético. Pero cuando hay un cierto grado de politización, de reflexión, de comparación, la persona dice, ah, ya sé quién está detrás. No, porque por otra razón básica, la gente lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Claro, Y normalmente los problemas básicos, los problemas que atañen al ciudadano, es a los estados a los quienes les corresponde, las políticas públicas. a las políticas públicas, Sí, sí. responder a alimentación, salud, vivienda, los temas básicos de supervivencia del ciudadano. Por lo tanto, la asociación es lógica. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo es la primera vez que tú tienes noticia de una información falsa, un fake news, en la historia, en el pasado? No, muchas veces, María. Por ejemplo. En estos días he estado leyendo a las cartas de Simón Bolívar. Y Bolívar era, además de militar, un gran militar, un excelente político, un hombre con tanta importancia le dio a la política y a la información que fue el gestor del Correo del Orinoco. Sí, claro. Hasta eso. Y en el Correo del Orinoco, yo tengo en mi casa la colección del Correo del Orinoco. Me costó 250 bolívares, imagínate cuando lo compré. Nada en relación. La belleza, o sea, todos los ejemplares. Y hay mucha información que no se contrasta con la Gaceta de Caracas. Así, hay una guerra mediática, una guerra de información. Basta recordar una carta que le manda Bolívar a Sutherland, uno de los financistas ingleses, donde le dice que tiene 10.000 hombres sobre las armas, y Bolívar no pasaba de tener 1.500 hombres. Entonces, es decir, tú ves que allí, y no es porque Bolívar fuese mentiroso, ojo, no es que el Libertador fuese un mentiroso contumaz, como puede haber ocurrido en la jefatura del Estado en Venezuela en otros momentos. No, en aquellas circunstancias era conveniente porque se trataba de desmoralizar al otro. Allí, la noticia falsa, a lo largo de la historia, busca en el plano político desmoralizar al otro. Claro. Si te dice, mira, tengo 10.000 hombres, o te digo, en el acto central de ayer, 2 millones de personas, y cuando en realidad no pasaron de 50.000 o 40.000. Es el mismo objetivo. Entonces el otro, y si tienes todos los instrumentos de comunicación. Por eso que yo te decía antes que el objetivo no es publicitario o de marketing, sino que el objetivo es ideológico, cumple con una razón ideológica. Puede ser, en el caso de la política. Visto así, sí. Pero es que también en el caso de las marcas comerciales, Ajá. tú has visto la ideología, esa parte de la ideología, como para generar una idea, un conjunto de ideas destinados a un fin. Entonces, sí tiene. Pues es que yo creo que todo lo que tiene que ver con la construcción de la verdad o de la mentira, cuando es hecha de una manera deliberada, y aquí es el caso, Tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Tú que te dedicas a la política por estos días. No necesariamente en la política, sino en los medios, pues no soy... No, yo sé, pero lo que me quiero decir es que, bueno, está. Que me gusta, siempre me ha gustado ese evento. Y en general a los historiadores nos gusta la política y el análisis histórico. Yo me pregunto, ¿puede un historiador que en el pasado de alguna manera se extrapolaba de la propia realidad para hacer un análisis, podemos en este momento los historiadores podernos extrapolar de nuestra propia realidad para hacer un análisis frío de la realidad? No. ¿Por qué? Porque son dos comportamientos distintos. Yo lo veo como dos comportamientos distintos. El político, y aquí viene el político persigue el poder, persigue el cambio de poder, persigue el poder en el presente, en perspectiva del futuro. El político, mientras que el historiador trata el pasado. Nosotros no podemos modificar, el historiador no puede modificar el pasado, puede modificar lo escrito. El escrito lo puede modificar, pero lo que pasó, pasó. En cambio, el presente sí. Entonces, cuando el historiador, el médico, el arquitecto, tú me preguntas desde nuestro oficio, ¿no? El historiador actúa sobre la realidad inmediata, sobre el presente, no lo hace como historiador, lo hace como político. En un país donde, esta mañana, en estos días leía, 94% de pobreza,
Tú no puedes ser indiferente, pero no como historiador, sino como ser humano. Político, y como ser humano. Tú dices, la ayuda humanitaria hace falta, gente que se está muriendo de hambre, tú no puedes como individuo, como persona, después viene como venezolano, como historiador, cualquier oficio, porque no hay posibilidad, no hay posibilidad de actuar en la vida cotidiana sin eso. Y entonces, por supuesto, uno en ese sentido busca por la experiencia que puede haber tenido, por el gusto con la política, decir, oye, yo quisiera poner esto que aprendí, esta experiencia, al servicio de los demás, para que ante las noticias falsas, esos intentos de crear patrones ideológicos falsos, estén advertidos. Incluso en las redes sociales circulan así, hay casi como pequeños manuales que le dicen a la persona, no repita información, no reenvíes información si no está cotejada, sigue los patrones de aquellos periodistas o aquellos voceros, influencers, le dicen, los que tengan incidencia, no estés repitiendo cuánta cosa te llega. Eso es un aprendizaje, claro. Porque parece mentira, nosotros, tú lo sabes también como historiadora, que nosotros los venezolanos hemos tenido muy pocas oportunidades de empresas colectivas. Nosotros hoy estamos en una empresa colectiva. Esta es una empresa colectiva. Venezuela es una empresa colectiva. Hoy en día Venezuela es una empresa colectiva. ¿Estamos haciendo política? ¿Se está haciendo política en el país? Mira, es una pregunta interesante por lo siguiente. Generalmente los regímenes autoritarios, los regímenes totalitarios, la política se reduce a lo que el régimen quiere. ¿Por qué? No, porque los regímenes autoritarios, Hitler, Stalin, tenían la facultad por el poder de seleccionar a sus oponentes. Eso también lo hizo en Serbia, Milosevic. Cuando el dictador tú revisas en la historia, el dictador tiene la facultad, por las armas, no por la política, de seleccionar a sus adversarios. Uno los mata, otros los exilia. Entonces, los que quedan, hay una especie de preselección. Entonces, esa gente que se queda en los países en los cuales hay regímenes autoritarios, tiene que hacer la política de una manera suprema, es decir, gloriosa, heroica. Porque una cosa, María Eugenia, en la historia es hacer política en regímenes democráticos, donde es la política, la lucha por el poder bajo reglas claras. Y otra cosa es hacer política en regímenes dictatoriales. ¿En América Latina hay reglas claras? Sí, hay en los países, casi todo el continente, excepto, como vemos, en Cuba y Venezuela, la misma Bolivia, hay reglas claras. En Nicaragua no hay reglas claras, pero hay un conjunto de instituciones que resisten ¿Por qué? Porque la clase política establece unos mecanismos de supervivencia y de forma cómo hacer la política. Eso de reglas claras. Que hay unas trampitas, eso es inherente al ser humano, pero en general hay un respeto a la soberanía popular, al voto, a los sistemas electorales que permiten que nuestro continente hoy en día, casi todo el continente, excepto las excepciones que sabemos, es democrático. Entre muchos de los historiadores con los que hemos conversado aquí en el programa, amigos, colegas, y yo me incluyo en ese grupo, pensamos que el país está en un cierre de un ciclo para iniciar otro ciclo. Hay un cierre de un ciclo histórico que, como todo cierre de ciclo histórico, podría implicar hasta cierto punto un retroceso y un momento de altísima conflictividad. ¿Qué piensas tú del momento que nos toca vivir? Mira, María Eugenia, este es el tercer ciclo que estamos llegando retrasado a la historia. Estás como Manuel Caballero. No, ¿por qué? Manuel decía que entramos 36 años tarde al siglo XX. Pero estamos entrando, tenemos casi 10... Manuel decía que Venezuela entró al siglo XX en el año 36. Esto es verdad. Con la muerte de Gómez. María Eugenia, eso es verdad, pero es que entramos al siglo XIX con 30 años de retraso. Cuando nos separamos de Colombia, fueron 30 años. Los 10 primeros años corridos con la ocupación de Napoleón, los otros 10 años con la guerra y los otros 10 años porque éramos un departamento de Colombia. Cuando entramos al
siglo XX, el siglo XIX, en 1830, ¿cuándo entramos al siglo XX? En 1835, a 1935. ¿Cuándo vamos a entrar al siglo XXI? Porque estar en el siglo XXI no es enterarse que hay internet, no es tener el internet que tenemos. Yo tengo unos hijos en Argentina y me dice, papá, aquí la velocidad es de 2 a la tanto respecto a la de Venezuela. Es decir, ellos sí están en el siglo XXI. O sea, este internet que nosotros tenemos, por favor. Pero en los años 40, por ejemplo, y en los años 50 del siglo pasado, para Europa y para toda la región, nosotros teníamos por lo menos 60 años de delantera, ¿correcto? Teníamos... O sea, si bien sí. es cierto, lo que te quiero decir es que si bien Venezuela ha entrado Hemos entrado tardíamente. a los siglos, hemos entrado tardíamente. también hemos ganado una velocidad muy grande porque al final hemos estado delante de todos los países de América Latina. Espérate, ya va. En el pasado. Ya va. En el siglo XIX, no. En 1830 se decía, necesitamos 3 cosas. Población así con poca melanina como la mía, sino menos melanina como la tuya. Caminos y capitales. Ajá. Ninguno de los 3 vino, ni capitales ni caminos. ¿Cuándo llegó el capital? Con el petróleo. ¿Cuándo llegó la población? Después de los años 40, después de la Segunda Guerra Guerra Mundial. Pero eso te estoy diciendo, y tú le preguntabas, porque nosotros hemos estado haciendo documentales sobre la inmigración europea en general, y ellos te dicen, la primera vez que vimos un televisor fue en Venezuela, y era gente que venía de España, de Italia. Del sur de Europa. Nosotros, claro. Yo tengo un amigo en San Antonio de los Santos, yo le digo... Y te dice eso. Yo le digo un día a un amigo de origen italiano, le digo, nosotros no tuvimos población, inmigración europea, fue pura del Mediterráneo. Entonces me miraba así como raro, ¿no? Como diciendo, pero no se atrevía a decirme, ¿qué es eso, Héctor? En el fondo lo que le quería decir es que tuvimos inmigración del sur de Europa. ¿Quién emigra? Bueno, emigra es la persona que está necesitada. Claro. No emigra el que está bien. Claro. Claro, tampoco es que uno quiere decir que uno se ha ido porque uno está bien, sino uno está aquí resistiendo. También lo que hay es grados diferentes de resistencia mental, yo siento esto. Sí, sin duda. Sobre todo en estos 2 últimos años ha habido gente que se ha ido, que estaba mal, pero ha podido quedarse. Y no aguantaba la presión. Y en estos días de los apagones y de la situación que tenemos de absoluta normalidad que nos está afectando a todos, bueno, hay personas, por ejemplo, en este canal que hacen sus planes de contingencia. Nosotros como canal también los hemos hecho de manera de poder seguir adelante trabajando, porque ese es el mensaje, pero hay gente que se ve tan afectada que de pronto dice, no sigo, no puedo, esto me superó. Entonces yo también pienso que esto se mide por una resistencia mental. De todo tipo. O sea, no solamente es la resistencia política, es la resistencia mental, es la resistencia económica, pues, económica, fundamentalmente la económica. Es una situación muy difícil, muy difícil. Mira, pero hay un punto de una pregunta que me hiciste que no... ¿Cuál? Porque te he hecho muchas. La de que terminé diciendo, tú me decías que tenemos una enorme capacidad de recuperación como país. Sí, claro. Las potencialidades de nuestro país son infinitas. Claro, lo que pasa es que siempre lo vemos, María Eugenia, por la experiencia que tuvimos del 36 en adelante. Claro. Pero ojo, en el 36 hubo un presidente llamado López Contreras, que hay que reconocerle méritos en el sentido Aun cuando venía del gomecismo. Aun cuando venía del gomecismo. Porque tanto Eleazar como Medina son hombres hechos bajo el gomecismo. Y son hombres del gomecismo. Pero supieron... Y se quitaron los uniformes. Y se quitaron a los extremistas. A los extremistas de los dos lados, ojo. A los extremistas que los querían linchar. Por eso te digo, y venían de una dictadura feroz. Sí. O sea, yo no creo que haya dictadura buena. Bueno, pero digamos todas las dictaduras son feroces. Sí, todas. Es verdad, por definición. Sí. Bueno, venían de una larga dictadura. Una larga dictadura, sí, una larga dictadura. Que los había formado a ellos, como parte del estamento militar. Sí, lo que pasa es que, viendo aquella coyuntura, López no se encontraron con fuerzas extranjeras en el gobierno de Gómez. Bueno, lo que pasa es que ahora juega la geopolítica. Decir, tú podías criticar al Standard Oil, al apoyo que el Standard Oil le ofrecía
a las empresas petroleras le ofrecían a Gómez, pero tú no veías que en la geopolítica, tú no veías allí a esas empresas manejando, conduciendo al ejército, influyendo en las decisiones que podía tomar. Entonces, las décadas anteriores hubo una influencia geopolítica importante de Cuba en Nicaragua, en los países vecinos. Eso es cierto, incluyendo nosotros. Pero en una fecha más reciente estamos hablando de que aquí están metidos China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, Unión Europea. Y yo me pregunto a veces, poniendo la balanza, ¿cuánto tiempo nos tocará para ser verdaderamente independientes como país? Sí, es una pregunta muy difícil que yo no sabría responderte. Pero en efecto, tal como tú lo dices, este es un conflicto geopolítico. Aquí hay intereses de todo tipo, de otros países que no los tuvo López, no lo tuvo Páez. ¿Ve? Esa es la diferencia. Este conflicto de gente no nacida en esta tierra, que no les duele el país, no les duele a las generaciones. Sino que ven un país que tiene 102 minerales preciosos en 30% de nuestro territorio como un gran negocio para todos. Para un saqueo. Y eso nos puede llevar a una fragmentación del territorio inclusive. Yo pienso que no, por lo siguiente. Yo creo en la capacidad del venezolano, en la capacidad, porque esa parte de la historia que uno sabe, que no la historia escrita, no la historia de los hechos, sino la historia que está en la conciencia, que está allí en la conciencia del individuo. Decía Maquiavelo que cuando los pueblos han disfrutado de la libertad, es muy difícil someterlos a la fuerza. Y yo pienso en eso. Yo estoy seguro que tarde o temprano el país se organizará, se establecerá y finalmente lograremos restituir la libertad. Estoy seguro de eso. Bueno, ha sido una muy interesante conversación que derivó a partir de uno de los tantos chats donde estás, en el que yo estoy contigo, pero sé que tienes otros. Tengo otros. Yo creo que hoy en día es una forma de participar en política, ojo. Claro. En las redes sociales. Una forma de organización ciudadana y de participar en política. Claro. Y hay debates. Claro, serio. Hay debates. Sí, yo administro un chat, ya que te refieres a eso. Es pura política, es pura política. Y he buscado, hago de coach, en el sentido de que contacto a alguien. Allá hay gente, dueños de encuestas, hay profesores muchos profesores universitarios, ex candidatos presidenciales, es decir, es un chat serio, fuerte. Yo no diría que es serio, porque algunas veces sino que es un chat que tenemos gente allí que evita los fake news, evita. Es decir, parece mentira, son como una especie de barrera para impedir, es una información, no tiene una fuente confiable, no se publica. Yo me he salido de varios, en vez de discutir cuando veo, ya va, esto no sirve. No, nosotros debatimos, ojo, debatimos, a mí me parece que el debate es necesario. Nutre. Y sería una estupidez pensar que todos debemos pensar de la misma forma, no. No, pero cuando la gente empieza a pasar información falsa, tú sabes claro. Te tienes que saber. Sí. Bueno, Héctor, muchas gracias. Ha sido una muy grata conversación después de tantos años. Sí, chéverísimo. Gracias por invitarme. Siempre, esta es tu casa. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana. Gracias. Aquí en Vale intentaremos seguir con fuerza y con seguridad y con trabajo adelante, porque es nuestra responsabilidad y es nuestro espacio desde el que podemos construir país. Y hay que seguir adelante, trabajando, estudiando e intentando tener una normalidad que nos permita reconstruir nuestro país. Gracias.